Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Dávalos. Bienvenidos a un nuevo video de la materia de simulación y optimización de procesos. En este video se verá un nuevo tema denominado optimización. Sin más que decir, vamos con un poco de teoría. ¿A qué denominamos optimización? ¿Dónde se ve la optimización? Se sabe que la ingeniería de procesos, ¿no? O el diseño o la simulación se divide por etapas, ¿no? Veremos primeramente la primera etapa que da por síntesis o diseño a la hora de ver la ingeniería en proceso. ¿De qué trata esta síntesis o diseño? Es la determinación de la estructura del proceso para realizar la transformación deseada. ¿A qué se refiere con determinación de estructura? Es decir, conocer el proceso, ¿no? ¿Qué equipos involucra? ¿Cuánto de materia prima usualmente se quiere utilizar? La capacidad de la planta, entre otras consideraciones, ¿no? Que podemos ver en un proceso de elaboración de cerveza, lo que es un diagrama de flujo de proceso, ¿no? Donde se introduce de a poco en los balances, ¿no? Vemos la simulación o el análisis, que es lo que hemos visto en videos anteriores, ¿no? Dice, dadas las condiciones de estructura y la entrada del proceso, se determinan las variables de salida, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones de entrada, a cómo está estructurado el proceso, se determinan dichas variables, ¿no? Esto se puede realizar mediante simuladores como ser Aspen HYSYS, ¿no? Aspen Plus, entre otros programas. Y por último está lo que viene a ser la optimización. Dice, definir una función objetivo y determinar los mejores valores de las variables de diseño. ¿Dónde se ve la optimización? Un proceso que ya está elaborado, que ya está hecho, ¿no? Y se requiere optimizar. ¿A qué se refiere? A maximizar o minimizar. ¿Qué cosa? Puede ser maximizar qué? Maximizar producción, minimizar costos, ¿no? Entre ellos hay que ver las mejores variables de diseño que se adecúen para la función objetivo que se tenga y el objetivo de lograr una maximización o una minimización. Veamos la teoría que es importante de optimización con los máximos y mínimos. Dice, en términos generales, un problema de optimización consiste en encontrar el valor mínimo o minimizar, o encontrar el valor máximo o maximizar, de tal forma que satisfagan las condiciones dadas. Hemos visto esto en cálculo 1 o cálculo 2 o cálculo elemental, así fácil con estructuras geométricas, ¿no? Con figuras geométricas. Aquí vemos un ejemplo. Dice, se va a fabricar una lata para que contenga 2000 ml de agua, halle las dimensiones que minimizarán el área del metal para fabricar la lata, ¿no? Entonces aquí el objetivo es minimizar lo que viene a ser el área, ¿no? También hay otros casos donde se requiere, los dice de cierta forma, de minimizar el uso de material, ¿no? Entonces, es un problema básico de lo que es optimización. Pero nosotros ya lo podemos ver aplicado a la ingeniería química o a la ingeniería de procesos, ya con los equipos industriales, ¿no? Aquí podemos ver una torre de absorción con la entrada de aire, excepto en éter, agua y la salida de aire, ¿no? Donde en estos ejercicios que se establecen, usualmente se puede establecer, calcular la altura y el diámetro del absorbedor, calcular el caudal del agua requerido, entre otras variables, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios a satisfacer una vez elaborado el diseño también de este dispositivo? Puede ser minimizar la inversión en equipamiento y esto que satisfaga o que satisface la eliminación del 99% de acetona y 99.5% del éter, ¿no? Otro criterio a satisfacer nos dice la mínima cantidad de agua requerida para hacer operación en una columna de 15 metros de alto. Entonces, existen diversos puntos de vista donde se puede analizar para qué, para optimizar los procesos, ¿no? En este caso, aquí vamos a optimizar o minimizar una inversión satisfaciendo estos criterios y aquí minimizar la cantidad de recursos en el caso que se va a usar el agua para la operación de la torre de absorción.
una pregunta que nos debemos hacer. ¿En qué situaciones podemos optimizar? Haciendo el análisis de grado de libertad, podemos decir cuando el grado de libertad del sistema es mayor a cero, ¿no? ¿Cómo hacemos la selección de las variables de diseño? Se la puede hacer mediante la matriz de existencia y mediante la experiencia dada que ya se tiene al resolver diversos problemas, tener un mayor criterio, un criterio rápido de cuál es la variable a seleccionar. Es importante conocer la teoría de máximos y mínimos para los métodos analíticos, ¿no? En caso de que no se esté realizando la optimización por medio de algunos programas o simuladores como ser MATLAB, conocer, ¿no? Entonces nos dice que esta teoría se basa en el análisis de las derivadas parciales, la forma analítica. Y si se tiene desarrollado a disposición un programa, como la regla falsa o un método numérico, se puede implementar un método numérico para resolver estos problemas, ¿no? Esto ya es la forma numérica que hemos visto de los métodos de búsqueda de raíz, ¿no? Se podrían implementar también aquí lo que se conoce como Newton-Raphson, Picard, entre otros métodos numéricos que también conocen. ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir? Disponer de una expresión analítica de la función objetivo que debe ser diferenciable y por lo tanto continua. Por definición, siempre tendrá un mínimo o un máximo. Y para establecer si es un mínimo o un máximo, es necesario estudiar los términos de la segunda derivada. Aquí podemos ver gráficamente de qué se trata de un mínimo o un máximo y las condiciones vienen a ser estas. Si la segunda derivada es menor a 0, se trata de un máximo, y si la segunda derivada es mayor a 0, se trata de un mínimo, ¿no? Los valores numéricos, recalco. Entonces, esto es solamente para el caso de que se esté trabajando con una sola variable. Más adelante veremos de que hay métodos de cuando se trabaja con dos o más variables que ya es necesario calcular lo que se conoce como el hessiano, ¿no? Pero por ahora vamos con una sola variable. ¿Cuál es el procedimiento de optimización de una variable? Dibujar una figura de análisis si es necesario. Se plantea la función objetivo que hay que maximizar o minimizar, realizar el análisis de grados de libertad y se plantean una o más ecuaciones que relacionen las distintas variables del problema, en el caso de que haya más de una variable, ¿no? Se despeja una variable de la ecuación y se sustituye en la función de modo que nos quede una sola variable. Paso 6, se deriva la función y se iguala a 0 para hallar los extremos locales, ¿no? Es decir, ver si ya es un mínimo o un máximo. Se realiza la segunda derivada para comprobar el resultado obtenido y responder la pregunta del problema. Sin más que ver de teoría, podemos ir a un ejercicio. El ejercicio dice, se tiene el siguiente esquema de un intercambiador de calor. Dos corrientes W1 y W2 intercambia calor donde se hace calentar la corriente W1 hasta una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Se desea minimizar el costo de operación anual del sistema. Nos da la ecuación del costo anual en dólares por año, el costo del equipo dividido entre N más el costo del fluido caliente por W2, ¿no? Aquí hace referencia al fluido caliente a uno de los dos fluidos que está en el intercambiador de calor, ¿no? Es decir, que hay un fluido caliente y un fluido frío. Como datos adicionales tenemos que N está representada por la cantidad de años, 10, costo unitario del fluido caliente, 5 por 10 a la menos 3 dólares por libra, costo del equipo, 7000 por A, que viene a ser el área del intercambiador de calor, elevado a la 0,65, horas de operación al año, 8500 horas por año, que realiza la operación del intercambiador de calor. Nos deja una nota, nos dice que para el delta T se puede utilizar la diferencia de temperatura promedio entre el fluido caliente y el fluido frío. Y tenemos la ecuación. Y tenemos como un dato adicional el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, veamos el esquema. Tenemos el esquema, una entrada en la salida de un fluido, entra con 77 y sale con 100, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Enseguida la veremos. Y tenemos otra entrada del fluido W2,
donde entra a una temperatura de 200, pero no sabemos a cuánto sale, ¿no? Pero aquí es muy importante, ¿qué cosa? Identificar el fluido frío, el fluido caliente, en base a las temperaturas. El fluido frío nos dice que es el fluido 1. ¿Por qué? Porque entra con menor temperatura y sale con mayor temperatura. De 77 se sube a 100, se calienta, fluido frío, porque entra frío, ¿no? Fluido 2 es el fluido caliente, por ende, porque la ley cero de la termodinámica nos indica que el calor es intercambiado entre ambos fluidos, ¿no? En este caso es por contacto indirecto. Entonces, entra con 200 grados Fahrenheit y sale con una temperatura menor, ¿no? Si bien no sabemos cuánto, pero ya lo hemos deducido mediante la ley cero de la termodinámica y análisis del diagrama de flujo del proceso. ¿Cuáles son las hipótesis a establecer aquí en el ejercicio para poder realizar la optimización? Primeramente, se debe establecer que se trata de un estado estacionario. Todos los ejercicios de optimización son de estado estacionario. Podemos decir acá que en el intercambiador de calor no existen pérdidas de calor hacia el exterior, sino entre fluidos. Calor específico constante en el intervalo de temperatura. Como verán, hay un Cp para el fluido 1, un Cp para el fluido 2. Y consideremos que entre ese intervalo, no hay una variación del calor específico. Al igual que del fluido 2, no hay una variación en ese intervalo de temperatura. No existe reacción química al ser un intercambiador de calor y listo. Nos vamos ahora por la función objetivo. En la función objetivo ya tenemos establecida en el ejercicio. Mayormente todos los ejercicios que se lleven nos dan la función objetivo, no hay que establecerla. Debido a que es difícil analizar desde cero el comportamiento de un dispositivo en base ya a lo que se quiera establecer en maximizar o minimizar, ¿no? Nos da que el costo anual, en este caso, dólares por año, es el costo de equipo entre el número de años más el costo del fluido caliente por el flujo W2. Podemos ir reemplazando los datos que hemos tenido en la anterior lámina, nos da lo siguiente. Podemos realizar aquí una pequeña simplificación y ya tenemos aquí establecida de forma temporal la función objetivo. Analicemos. Aquí hay dos incógnitas. ¿Cuáles son? El área de transferencia de calor y el fluido W2, ¿no? Entonces, el fluido caliente y el área son incógnitas. ¿Qué nos decía la teoría? Nos decía que debemos llevarla hasta una sola variable, ¿no? Pero no significa de que A lo llevamos a W2 o W2 la llevamos a A, sino que debemos llevar a la variable A optimizar. En todo caso, hay que realizar ahora el análisis de grados de libertad y cuáles son las otras incógnitas y ver la incógnita correcta a utilizar como la variable A optimizar. El análisis de grados de libertad entonces nos dice número de incógnitas menos número de balances independientes. ¿Cuáles son las incógnitas? W2, la temperatura 2 a la salida, no es T20 por si acaso, el área de transferencia de calor y el calor intercambiado, no se conoce. Entonces tenemos 4 incógnitas. ¿Cuántos balances? Tenemos 3 balances independientes, 2 balances de energía por un fluido caliente, un fluido frío y una ecuación de diseño. ¿Por qué la ecuación de diseño? ¿De dónde sale esto? Sale de trabajar con lo que viene a ser el coeficiente global de transferencia de calor y el delta de temperatura, ¿no? Para calcular qué cosa, el calor intercambiado entre los fluidos. Entonces, reemplazando, nos da que el análisis de grados de libertad es 1. Entonces, el sistema se puede optimizar. Como el sistema se puede optimizar, tiene una solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde procedemos? Veamos el análisis de la libertad, los balances independientes, 2 balances de energía. Podemos ir entonces por un balance de energía. Balance de energía en el fluido frío. Colocamos la ecuación general de la conservación de la energía y analizamos. No hay generación ni consumo, la acumulación es 0. Nos queda entrada igual a salida. ¿Qué entra? Entra
al fluido frío el flujo de entalpía, ¿no? Y el fluido frío recibe calor, ¿no? Por eso más Q que sale, la salida del flujo de energía, H1 final, ¿no? Igual a 0. Podemos reemplazar aquí lo que viene a ser el flujo de entalpía, que viene a ser W1 por el Cp, por la temperatura inicial, más el calor, menos el flujo 1, que es el mismo a la entrada y a la salida, Cp1 y temperatura a la salida, igual a 0. Aquí como los flujos son iguales, si quieren ustedes pueden poner otras hipótesis, flujo constante, propiedad de física constante, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos despejar lo que es el calor y conocer una variable, una incógnita, W1, CP1 y las temperaturas que tenemos. ¿Podríamos calcularlo? Sí, pero dejémoslo ahí. Y esa viene a ser una ecuación que estamos usando. Entonces nos quedan dos ecuaciones. El análisis de grados de libertad nos indica qué cantidad de ecuaciones debemos utilizar para resolver el ejercicio. Nos llevamos por una, nos faltan dos. Vamos por el balance de energía al intercambiador de calor, es decir, de manera global. Vamos a considerar el fluido caliente y el fluido frío. Ecuación de conservación de la energía. De igual forma se anulan estos términos. Nos queda de la siguiente manera. ¿Qué entra? Entran los fluidos a la entrada, ¿no? W2, T2 inicial, W1, T1 inicial, ¿no? ¿Qué salen? Los fluidos de salida, ¿no? T1, 0, T2, 0. Y de igual forma ya aquí está un poco más directo de lo que viene a ser la representación de los flujos de entalpía. Aplicamos ley de signo para que sea negativo, negativo. Y juntemos los términos que son comunes, ¿no? Vemos aquí W2. Entonces W2 despejando, ¿qué obtenemos? Tenemos la siguiente expresión. Ya un poco más directo porque estos ejercicios son comúnmente largos. Se observa que acá el término del numerador es el calor, ¿no? Podrían también reemplazar aquí ustedes si desean Q y listo, ¿no? Más pequeña todavía la expresión. Pero reemplacemos datos, ya que vemos que todos los datos se pueden calcular aquí. Todas las variables o esas incógnitas atamientos. Reemplazando los datos, W2, ¿no? Y la única incógnita es T20 al parecer, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, nos queda 20.700 sobre 200 menos T20 libras hora. Esta es la única incógnita. Nos vamos ahora a la ecuación de diseño. Es la última ecuación que podemos usar, ¿no? Nos dice que la ecuación de diseño es Q, coeficiente global, por el área por el delta T. El delta T tenemos una relación que nos da, ¿no? Entonces, listo, reemplazamos. Podemos despejar el área. ¿Por qué vamos a despejar el área? Porque son las dos variables, en este caso W2 y el área, que nos interesan reemplazar en la función objetivo. Entonces tenemos lo siguiente. Como tenemos acá el mismo denominador, ya directamente se une en uno solo. Q, aquí era igual, ya realizamos por el primer balance, ¿no? En el fluido frío. Ya reemplazamos lo que obtenemos y reemplazamos datos, ¿no? Reemplazando datos, vemos que la única incógnita es T2 a la salida. Tenemos entonces que el área de transferencia de calor es 207 más T2 a la salida más 23. Entonces, en la función objetivo, que ya tenemos, podemos reemplazar el valor del área, la expresión y la expresión de W2. Lo he colocado con sus unidades para que vean. Aquí está en dólares por año, lo que viene a ser el primer término. Y el segundo término tengo dólares libras, libras hora. Aquí vamos a hacer uso de lo que viene a ser las horas de operación, ¿no? En este caso, en este término, vamos a usar las horas de operación. Si podemos volver aquí anteriormente, nos fijamos, dice costo del fluido caliente, ¿no? Y W2.
Entonces el costo va a estar en dólares, W2, ya lo que hemos calculado está aquí en horas años, ¿no? Entonces vemos que hay una simplificación ahora de libras con libras, horas con horas, y nos queda dólares año, dólares año. Mismas unidades, se puede trabajar con esa expresión. Realizando operaciones matemáticas tenemos lo siguiente, ¿no? He hecho una distribución de aquí el exponente y podemos seguir obteniendo un valor más exacto, por así decirlo, en la expresión del numerador. Y ya está aquí simplificada lo que viene a ser la expresión de la función objetivo. Y aquí ya está en función de una sola variable, T20 o T20, perdón. Entonces es hora de derivar la función objetivo. ¿Respecto de quién? Respecto de la variable a optimizar, que es lo que nos dice el ejercicio que debemos encontrar. Entonces esto ya es más matemático, esto ustedes lo pueden hacer y realizan las respectivas multiplicaciones o las respectivas signos, verificaciones, y una vez derivado por primera vez lo igualan a cero. Pueden aquí desarrollar un poco más de igualar el otro término para que se vaya negativo, y por solve calcular lo que viene a ser la temperatura 2 a la salida. ¿Por qué? Porque esto no se puede resolver de manera analítica. Entonces con un solve nos sale 21,62 grados Fahrenheit. Realizamos ahora la segunda derivada. ¿De dónde? Podemos realizar a partir de aquí, que ya está simplificado. Realizan entonces, ven que lo estoy colocando de nuevo, otra vez realizan entonces la derivada respecto de la temperatura a la salida y lo simplifican hasta su mínima expresión. Posteriormente, ¿qué hacen? Reemplazar lo que es el valor que se ha obtenido de la variable a optimizar. ¿En dónde? En la segunda derivada. ¿Para qué se hace eso? Para verificar si se trata de un máximo o de un mínimo. Reemplazar datos nos da 1,33 y esto es mayor a 0. Como es mayor a 0, se trata de un mínimo según la teoría del fundamental del cálculo. Entonces, esto cuadra con lo que viene a ser el ejercicio, porque el ejercicio nos dice se desea minimizar el costo de operación, y la función objetivo que nos da aquí, ¿no? Que vamos a utilizar la variable optimizar T2 a la salida, y utilizando esta temperatura se va a minimizar los costos, ¿no? Y cuadra con la teoría fundamental del cálculo. Entonces la función objetivo que ya se tiene, y ya se tiene el valor que se va a utilizar, simplemente se reemplaza, obteniendo así que el costo a minimizar es $6.829,84. Con esto se terminaría el ejercicio, pero mejor es armar una respuesta. ¿Cómo? En función a la orden del ejercicio. Dice, se desea minimizar los costos de operación anual del sistema. Pero ¿cuál es la respuesta correcta que debemos utilizar? He armado esta respuesta de aquí. Para minimizar el costo de operación a $6.829,84 por año en el sistema de intercambio de calor de dos corrientes, W1 y W2, donde la corriente W1 se calienta hasta una temperatura de 100 grados Fahrenheit, la temperatura óptima de salida del fluido caliente debe ser de 21,62 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta correcta del análisis que se ha realizado para que se entienda qué significan los datos que se han calculado. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarla escrita en los comentarios. Y en un siguiente video lo vamos a resolver por el método de MATLAB. Muchas gracias.